Hola, bienvenido a este Life Club. Como sabes bien, venimos hablando acerca del arrepentimiento, de cómo nosotros estamos invitados por el Señor a dejar nuestro pecado y más bien seguirlo a Él. En el Life Club pasado hablábamos que para poder dejar nuestro pecado, lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es una confesión completa y sincera de nuestro pecado. Hoy te quiero hablar de lo segundo que debes hacer. Una vez que tú has confesado tu pecado, la palabra nos dice en Proverbios 28, versículo 13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Como te das cuenta, una vez que nosotros hemos confesado nuestro pecado y hemos decidido no encubrirlo más, viene lo que sería el segundo paso, que es tener un compromiso para dejar nuestro pecado. Tú no tienes que esperar hasta sentir el deseo, no, tiene que ser el compromiso de que a pesar de que no quieras, ahora tú estás comprometido a seguir a Jesús. Recordemos la historia de Mateo, nos cuenta que era un recaudador de impuestos. En esa época, ser recaudador de impuestos era lo más bajo, lo más pecador que una persona podría llegar a ser. Eran como los mafiosos de la época. Y nos damos cuenta que Mateo estaba recaudando impuestos. En otras palabras, se encontraba justamente en la práctica de su pecado. Cuando Jesús lo llama, nos dice que en ese mismo momento él se puso de pie y dejó atrás lo que era su mesa de recaudación. En otras palabras, dejó su pecado. Seguir a Jesús requiere dejar nuestro pecado, porque o tú caminas en la dirección de tu pecado o tú caminas en la dirección de Jesús. Son caminos completamente opuestos. Lo más cerca que tú estás del pecado va a ser lo más lejos que tú estás de Jesús. Y lo más cerca que tú decides de estar de Jesús es lo más lejos que tú decides de estar de tu pecado. La palabra de Dios a nosotros nos llama un arrepentimiento que Dios lo llama como nacer de nuevo, donde nosotros dejamos de ser lo que solíamos ser o de hacer lo que solíamos hacer para ahora más bien hacer lo que Dios nos llama a hacer, ser obedientes, hacer nuestros sus mandamientos y de esa manera llevar una vida que a Él lo agrada, honrarlo con nuestras decisiones. Hay muchos que cuando Jesús los está llamando a dejar su pecado y a seguirlo a Él, lastimosamente responden postergando la decisión. En lugar de hacerlo inmediatamente, empiezan a procrastinar. Pero el Señor nos llama a seguirlo en el mismo instante en que Él nos llama a nosotros. Porque aquel que se pone a procrastinar un cambio, lamentablemente nunca va a cambiar. El tiempo para dejar tu pecado es ya, es cuando Jesús te está llamando. Si ya lo has confesado, si ya lo has llamado pecado, no debes estar posponiendo un cambio. Mientras que tú no cambies y no lo dejes, lastimosamente no estás siguiendo a Jesús. El pecado produce muerte, mientras que Jesús produce vida. Insistir en tu pecado es insistir en un camino de muerte, mientras que dejar tu pecado para seguir a Jesús es caminar hacia la vida y hacia la bendición que Dios quiere para ti. Vemos otros casos en que Jesús llamaba a personas a que lo siguieran. En uno de esos casos, la persona dijo, no, espérate, voy, entierro a mi papá y después te sigo. Otro, cuando Jesús los llamó a dejar su dinero, a vender todo, dárselo a los pobres, dijo, no. Y justamente por el dinero no lo hizo. Otro, justamente por estar aferrado a su familia. Lo que nos damos cuenta es que estas personas estaban apegados a ciertas cosas terrenales a las cuales les habían entregado el lugar que le pertenece a Dios. Y por esta razón andaban postergando ese cambio. No es que el Señor no quisiera que esta persona enterrara a su padre, o que le diéramos importancia a nuestra familia, o que de pronto le diéramos importancia al dinero y una buena administración. Lo que Dios no quiere es que nosotros le entreguemos el lugar que le pertenece a Él a nada creado. Y eso también incluye personas. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Y lastimosamente pecar es justamente entregarle el lugar a algo creado que le pertenece a nuestro Creador. Cada vez que tú postergas un llamado que Dios te está haciendo, en este caso a un cambio, a dejar un pecado, es porque tú le estás dando más importancia a lo terrenal que a nuestro Creador. Y es porque tú lastimosamente estás siguiendo más tus deseos que a Dios. Recuerda que Jesús nos llama a que si queremos ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, morir y seguirlo todos los días. Esto quiere decir que aquel que anda viviendo de acuerdo a lo que quiere o desea hacer, no es a Jesús a quien está siguiendo. Como te decía, para tener un verdadero arrepentimiento tienes que confesar, pero después de confesar tiene que haber un compromiso para dejar tu pecado, para que más bien haya un cambio. Acá también es muy importante que tú establezcas nuevos límites, esos límites que te van a ayudar a no ceder más en ese mismo pecado. Cuando tú ya te diste cuenta que hay un área donde tú sueles resbalar, pues es importante que tú pongas ahí una extra protección para que de esa manera no sigas cayendo en lo mismo que venías cayendo. Tienes que producir ciertos cambios, tienes que tomar nuevas decisiones y tienes que darle valor a la santidad. La santidad es vivir para agradar a Dios. Bueno, espero que el Señor hoy te haya hablado, que hoy decidas dejar de postergar la obediencia y entender que Dios te está llamando a obedecerlo ya, que es tiempo de pararte de tu mesa de recaudación y de seguir a Jesús. Y que mientras que sigas postergando, lastimosamente le seguirás diciendo no al que deberías estar diciendo sí, a Jesús. Eso es todo por hoy y que Dios te bendiga.